Cuando empecé por primera vez en Linux, sentí como si estuviera embarcado en una aventura sin una guía. Cada comando parecía un desafío y cada mensaje de error parecía un rompecabezas críptico. Pero entonces me hice con un arma secreta, ChatGPT. Transformó mi viaje hacia Linux para siempre. Linux puede ser un desafío, pero las herramientas de inteligencia artificial están ahí para ayudarlo. Recuerdo los días en los que tenía que desplazarme por Ask Ubuntu, Linux Questions, foros de Linux Mint y Reddit para encontrar respuestas a mis preguntas candentes sobre Linux o soluciones a problemas. Claro, tienes documentación oficial, páginas de manuales, blogs dedicados y muchos sitios web educativos para aprender Linux. Sin embargo, para muchos usuarios novatos de Linux, hojear la documentación o leer publicaciones de blog no es suficiente. En primer lugar, no siempre es fácil entender la documentación. En segundo lugar, es posible que no siempre encuentres la respuesta exacta que buscas. Pero ahí es donde entran en juego las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT. Pueden explicar cosas al mismo nivel que tu comprensión. Puede continuar haciendo preguntas hasta que comprenda completamente algo u obtenga su solución. Sin embargo, una advertencia, los chatbots con IA pueden alucinar. Entonces, si bien es más fácil aprender Linux usando estas herramientas, no debes creer todo lo que dicen sin verificarlo. Familiarizarse con conceptos complejos de Linux. Cuando me aventuré por primera vez en el mundo de Linux, me di cuenta de que había un montón de cosas nuevas que aprender. Conceptos como módulos de kernel, jerarquía de sistemas de archivos, permisos, seguridad, administración de sistemas y secuencias de comando de shell eran difíciles de entender. Tratar de aprender estos temas a menudo implica leer documentación técnica y artículos extensos, lo que puede resultar abrumador y consumir mucho tiempo, sin mencionar que los autores a menudo no los escriben en un lenguaje amigable para principiantes. Con ChatGPT puede dividir conceptos complejos de Linux en explicaciones digeribles y fáciles de entender. Incluso puede hacer preguntas de seguimiento o solicitar más detalles sobre puntos específicos. Esto hace que su aprendizaje sea más interactivo, atractivo y menos intimidante. Además, puede pedirle al chatbot que baje el tono de su explicación para diferentes niveles de estudiantes. Por ejemplo, aquí está una de mis conversaciones con ChatGPT en donde le pedí que explicara el sistema de archivos de Linux. Hablaba de inodos, con lo que no estaba muy familiarizado, entonces pedí más explicaciones sobre ese punto. Lo bueno de esto es que puedes revisar esta conversación en cualquier momento en el futuro y recordar los puntos clave. No es necesario realizar varias búsquedas en Google. Si cree que algo se le pasa por la cabeza, puede pedirle a ChatGPT que se lo explique de forma sencilla. Aquí hay un ejemplo en el que le pedí a ChatGPT que explicara en este caso, los kernels. ¿Ok? A diferencia de otros recursos, puedo adaptar la respuesta de ChatGPT a mi nivel de conocimiento y comprensión, lo que hace que mi aprendizaje sea más eficaz y sencillo. Comprender los comandos de Linux en profundidad. Parte del uso de Linux implica aprender la línea de comandos y comandos importantes de Linux. Si usar la terminal es imprescindible en Linux es una discusión diferente. Sin embargo, no hay duda de que utilizar la línea de comandos es la forma de aprovechar al máximo tu experiencia con Linux. Ahora, con tantas herramientas de inteligencia artificial, incluido ChatGPT, no tiene que temer leer páginas de manual para cientos de comandos con docenas de opciones cada uno. Ya sea que desee aprender los usos avanzados de los comandos básicos de Linux o los conceptos básicos de los comandos avanzados, ChatGPT puede resultar útil. Si no comprende un comando, puede pedirle a ChatGPT que lo explique, describa sus casos de uso y le muestre ejemplos de la vida real de lo que puede hacer con él. Puede continuar preguntando sobre cada opción o indicador que viene con un comando para comprender completamente su uso. Por ejemplo, me gustaría aprender a utilizar el comando mkfs. Empiezo preguntando para qué sirve este comando y cuándo lo necesito. Como usuario de Linux, muchas veces tendrás que copiar y pegar comandos grandes de internet. A veces no habrá explicación de lo que hace ese comando. Puede copiar el comando y preguntarle a ChatGPT qué hace antes de ejecutarlo en su sistema Linux. Cuando era nuevo en Linux me costaba entender qué hacía sudo apt update y sudo apt upgrade. Pero ChatGPT ahora hace que sea fácil de entender. Aquí hay otro ejemplo.
Este comando es útil para limpiar archivos de registro antiguos. A primera vista es difícil de entender, pero ChatGPT puede desglosar el comando y explicar qué parte hace qué. Dato curioso, con un poco de indicaciones, podría usar ChatGPT como un simulador de terminal de Linux. Un usuario de Reddit llamado Ciberoficial compartió un mensaje largo que podría convertir su conversación ChatGPT en una sesión de terminal Linux. Esto puede resultar útil cuando desee saber qué hará un comando en su sistema sin ejecutarlo en un dispositivo real. Aquí está el mensaje. Quiero que actúes como una terminal de Linux. Escribiré comandos y tú responderás con lo que debería mostrar la terminal. Quiero que solo respondas con la salida del terminal dentro de un bloque de código único y nada más. No escribas explicaciones. No escriba comandos a menos que yo se lo indique. Cuando necesito decirte algo en inglés, lo haré poniendo texto entre llaves como este. Mi primer comando es pwd. Solución de problemas de errores de Linux. Ya sea que sea un usuario nuevo de Linux o uno experimentado, probablemente haya enfrentado errores al navegar por el mundo de Linux, ya sea el error de demasiados archivos abiertos o el comando no encontrado, y solucionarlo se convertirá en una tarea ardua a medida que se continúe usando Linux. Si bien puede encontrar soluciones para la mayoría de los errores en línea, la información a menudo puede estar desactualizada. Personalmente, he encontrado muchos de los mejores resultados de búsqueda de Google desde las 7 hasta los 12 años. Como era de esperar, estas soluciones ya no funcionan. Esto se debe a que está utilizando un sistema diferente al que están brindando soluciones. Pero ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial suelen estar actualizadas con sistemas y tecnologías modernos. Por lo tanto, puede esperar soluciones que se adapten mejor a su sistema. La mejor manera de comenzar a solucionar un error es saber cuál es el error y qué lo está causando. Puedes iniciar tu conversación con ChatGPT preguntando sobre estas cosas. Luego, por supuesto, puedes pedirle a ChatGPT a diferentes métodos para resolver el problema. Otro gran uso que le he encontrado a ChatGPT al resolver errores es que a veces puedes encontrar la solución para una distribución. Puede compartir esa solución con ChatGPT y pedirle que modifique la solución para su distribución. Aquí hay un ejemplo simple en el que le proporcioné un comando para instalar software en Ubuntu y le pedí que mostrara el mismo comando en OpenSUSE. Aprenda a hacer algo en Linux. Un error común que cometen los nuevos usuarios en Linux es pensar que Linux es lo mismo que Windows. Ese no es el caso. Entonces, cuando cambie Linux desde Windows por primera vez, tendrá que cambiar muchos de sus flujos de trabajo, desde instalar software y monitorear procesos hasta navegar por el sistema y configurar los ajustes. A diferencia de Windows, que depende en gran medida de interfaces gráficas de usuario, Linux a menudo enfatiza el uso de interfaces de línea de comandos, ofreciendo una forma diferente de realizar las actividades diarias. Por ejemplo, en Windows tienes el administrador de tareas para monitorear los procesos actuales y el uso de recursos. Pero ¿cómo se hace lo mismo en Linux? Preguntémosle a ChatGPT. Por lo tanto, le ofrece todas las alternativas de Linux al administrador de tareas. Del mismo modo, puedes solicitarle a ChatGPT cualquier proceso paso a paso para realizar una actividad en Linux y le mostrará cómo hacerlo. Creación de scripts bash para automatizar tareas. Una de las características más poderosas de Linux es la automatización de tareas mediante secuencias de comandos bash. Imagínese ahorrar horas de tiempo y luchar para realizar tareas largas y tediosas simplemente ejecutando un archivo de script. Sin embargo, tanto para los usuarios nuevos como para los antiguos usuarios de Linux, escribir scripts en un idioma desconocido puede parecer desalentador, pero no necesitas aprender Bash cuando tienes ChatGPT a tu lado. Por ejemplo, le pedí a ChatGPT que escribiera un script Bash que registra el uso de la memoria y la CPU cada minuto. Creó un script bash con comentarios adecuados sobre lo que sucede en el código. Fue más allá y también proporcionó instrucciones sobre cómo usar el script, personalizarlo y ejecutarlo en segundo plano, con buena pinta. Sin la herramienta de IA, tendría que aprender la sintaxis de bash en profundidad, saber cómo crear buenos scripts y asegurarse de que no haya errores, y si los hay, buscarlos. Habla sobre ahorrar tiempo para ahorrar más tiempo. Nuevamente tendré que recordártelo. ChatGPT puede cometer errores y cuando se trata de ejecutar código o scripts en un sistema real, debes tener más cuidado. Navegando por Linux con ChatGPT. Adoptar Linux ya no significa que tengas que hacerlo solo, cuando existe un tutor excelente y gratuito como ChatGPT. Incluso las terminologías más técnicas y los comandos complejos se vuelven accesibles, lo que hace que una curva de aprendizaje empinada sea un viaje divertido.